Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han estado dando últimamente en el canal. Ya somos más de 70.000 y voy rumbo a los 100.000. Con tu apoyo, obviamente, si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y no te pierdas los tutoriales que con bastante frecuencia estoy publicando. Y no solamente es de calzado, ¿verdad? De blusas, bolsitos, entre otras cosas. Bien. En el día de hoy les voy a enseñar vamos a hacer para tejer este estilo de calzado. Les explico cómo podemos incorporar plantilla con suela. Vamos a comenzar por el centro del talón. Yo lo voy a hacer esta parte en color negro porque mi suela es de color negro, ¿verdad? Ustedes deciden los materiales, los colores a utilizar. Voy a explicarles esta linda puntada que miren el efecto que lleva como una serie de líneas que se van formando y es sencillamente un relieve maravilloso que queda lindo, lindo. Luego paso al talón, aquí trabajamos medio punto básico y otra vez vamos a trabajar la puntada. Estos materiales que vamos a emplear son suela que debe estar perforada con su respectiva plantilla. Las suelas las consiguen donde reparan calzados o en los negocios que se llaman peleterías. También acá en mi canal hay uno o varios tutoriales donde les enseño a reciclar suelas. Allí les explico un paso a paso muy detallado. De hecho, es uno de los videos que tengo que con más comentarios y con más visualizaciones, donde yo enseño cómo reciclar o reutilizar suelas. Beneficio número 1, vamos a estar ayudando al ambiente. Y beneficio número 2, no vas a tener que comprar suelas, sino que vas a poder reciclar o reutilizar esas suelas y darle otra oportunidad, porque por lo general lo que se nos daña es la parte superior del zapato, más no la suela. Entonces allí te enseño cómo puedes hacer para reciclar o reutilizar suelas y puedes hacer cualquier tipo de calzado. Bien, vamos a emplear suelas entonces, hilo. El grosor del hilo va a depender de la marca. En este caso es Twin número 21, pero si trabajan con otras marcas como el Terlenka puede ser el número 9, si es el Golden Fish puede ser el número 12. Si no quieres trabajar con nylon, tengo tutoriales también donde enseño cómo podemos hacer calzado con hilo de algodón o hilo acrílico. Vamos a emplear también para este zapato cinta métrica, una aguja que tenga el ojo grande, que también la llaman aguja camba, aguja capotera, tijeras. Yo empleo aguja acorde al grosor del hilo, en este caso es una aguja del 225. Esta herramienta es opcional, se llama ponchadora. Bien, y vamos a trabajar con un poquito de hilo negro en este caso porque yo voy a hacer esta combinación acá. Así es que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Si estás en Costa Rica, yo vendo todos los materiales referidos a la elaboración de calzado y doy los cursos presenciales. Así es que bueno, quédate acá para que veas el paso a paso de cómo vamos a tejer estos lindos zapatos y no olvides suscribirte, que esa es la mejor forma que tienes de apoyar mi contenido. Déjame en comentarios si quieres el tutorial donde te voy a enseñar a reciclar suelas. Así es que bueno, vamos a comenzar. En este momento les voy a explicar cómo vamos a hacer el pespunte en la plantilla, ¿ok? El pespunte es ese borde tejido que hacemos por el contorno. Vamos a introducir aguja, tomamos hilo y dejamos cierta cantidad allí para ir escondiendo entre los puntos y no tener que hacer nudos. Entonces lo que vamos a hacer son 2 medio puntos, es decir, cerramos acá, repito el procedimiento, introduzco, tomo hilo y cierro. Lo voy a hacer 2 veces en cada orificio, es decir, introduzco, tomo hilo, saco y cierro. Repito, introduzco, tomo hilo, saco y cierro. Eso lo vamos a hacer por todo el contorno de esta plantilla. Vamos ahora con este tipo de pespunte que se elabora en la suela. Vamos a tomar la suela, importantísimo empezar por el talón, que es la parte más angosta. Allí en esa perforación que veamos justo en el centro, vamos a introducir aguja, tomamos hilo y en esta forma lo vamos a pasar. Bien, dejando cierta cantidad allí que vamos a ir escondiendo entre los puntos. Y vamos a trabajar en sentido hacia la izquierda, bien, teniendo la suela en esta posición y punto deslizado, es decir, si tengo la suela de esta forma, sujeto hilo, paso la aguja, tomo hilo, saco y deslizo.
Voy llevando este hilo en otra dirección para que se vaya ocultando y vaya quedando bien escondido. Voy al otro orificio, introduzco aguja, paso hilo y deslizo. Me traigo el extremo hacia este lado y voy repitiendo ese procedimiento por todos los agujeros, es decir, introducir aguja, tomar hilo, sacar y deslizar. Introducir aguja, tomar hilo, saco y deslizo. Bien, de esta forma por todo el contorno. Ya estoy terminando esta vuelta que les indiqué. Vamos con la última puntada y lo que hacemos es girar el calzado en esta posición. Es decir, si yo lo tengo así porque venía trabajando hacia el lado izquierdo, ahora voy a trabajar hacia el lado derecho. Para lograr eso, giro la suela y vamos a comenzar a tejer vuelta de medio punto dentro de cada uno de esos puntos que hicimos. Bien, introducimos aguja, tomamos hilo, sacamos y cerramos el medio punto. Vamos a trabajar 2 medio puntos o 3 si fuera necesario. Bien, uno no porque quedaría muy poquito. Entonces, repito, introduzco aguja, ya va. Tomo hilo. Lo hice fuera de cámara por la posición que a veces tengo para trabajar, para que me puedan ver muy bien. Espero me sepan disculpar, pero es tan sencillo como introducir, tomar, sacar y cerrar el punto. Bien, lo vamos a ir haciendo por todo el contorno, de esas puntadas que acabamos de hacer. Bien, hasta llegar acá. Ya estoy terminando esta vuelta. Ahora lo que nos queda es cerrarla usando punto deslizado, es decir, nos vamos al primer punto que tenemos allí, tomamos hilo, sacamos y deslizamos de esta manera. Ahora vamos a unir plantilla con suela. Tomamos la plantilla, la colocamos de esta manera. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a girar y ahora vamos a trabajar en esta dirección, es decir, hacia el lado izquierdo. Colocamos una liguita para sujetar esa plantilla, que por lo general siempre se me olvida decirles que necesitamos una gomita, que es bastante necesaria para que podamos sujetar. Y lo que vamos a hacer es ir uniendo plantilla con suela. Vamos a tomar así. Tomo punto de, ya tengo aquí, ¿verdad? Estoy aquí, estoy en la suela. Vamos ahora, tomamos un punto de la plantilla. Me disculpan ahí porque yo sé que el color negro es bastante complicado para distinguirse. Tomo, saco y cierro. Bien, independientemente del tipo de plantilla que tengan, en caso de que la estén uniendo. Me voy acá donde estoy con la suela, tomo un punto de la suela, tomo un punto de la plantilla, paso, saco y cierro. Y así me voy a ir por todo el contorno uniendo plantilla con suela. No necesariamente tienen que coincidir los puntos, ¿ok? Lo importante es que vayamos tejiendo plantilla y suela punto por punto, tomando un punto de la suela, un punto de la plantilla y haciendo medio punto. Estoy terminando la vuelta de unir plantilla con suela. Ya me falta el último punto. Bien, pasé la aguja, tomé hilo y cuando vaya a cerrarlo, como yo me voy a incorporar con el otro color, en el caso de ustedes es probable que no, que lo estén haciendo de un solo color, pero así es como se cierra un punto, ¿verdad? Se cierra con el color que nos vamos a incorporar. Bien, de esta manera.
Voy a hacer ahora la vuelta de contar y esta vuelta la voy a tejer hacia el lado derecho. Previamente voy a hacer una división entre lo que es talón, que es la parte más delgada, y la parte más ancha, que vamos a llamar capellada. Para eso yo tomo la cinta métrica, la pongo de un extremo al otro. En mi caso me dio 26, ¿verdad? Colocarla bien. Me da 26. La mitad de 26 son 13, por eso puse una marca acá, que es donde me da 13, y una marca acá. Y otra marca justo en el centro. Para este caso de las suelas 35 a 39, en talón vamos a tener 32 puntos. En la capellada, desde esta marca hasta el centro de la capellada, la cantidad de puntos según la talla que estoy tejiendo, yo estoy tejiendo una talla 38. Entonces de acá hasta acá 38, de acá hasta acá 38 y de esta marca al centro del talón 32. Lo vamos a tejer hacia el lado derecho. Para eso giramos. Primero contamos cuántos puntos tenemos y luego nos disponemos a aumentar o disminuir según la cantidad de puntos. Es un tema de ir contando punto por punto a ver cuántos puntos tenemos, ¿verdad? En este color que yo estoy trabajando, que es el negro, se traspasa la luz, ¿verdad? Entonces ahí voy contando cuántos puntos tengo. Hasta esta primera marca, como les dije, 32. Al centro de la capellada, la cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo, cantidad de puntos según la talla que estén tejiendo y 32. Aumentamos o disminuimos según las necesidades de la pieza que estemos trabajando. Es decir, si me faltan puntos, aumento hasta tener 32. 38, según cada quien la talla que esté tejiendo, según la talla que estén tejiendo, y 32, es decir, en el talón siempre la misma cantidad en esas tallas que les mencioné. Si tienen que aumentar es colocar 2 puntos en el mismo espacio. Si tienen que disminuir es tomar un punto sin cerrar, tomar el otro y cerrar juntos. Bien, yo voy a trabajar entonces hacia el lado derecho en esta dirección. Comentarles, si es como el caso que yo tengo, que yo trabajé con otro color de hilo y tenemos el extremo del azul y el color negro, lo que vamos a ir haciendo es tejiendo los puntos, teniendo la precaución de que a medida que vamos tejiendo, vamos llevando entre los puntos ambos extremos del hilo. Una vez que ya hayamos tejido unos 10-12 puntos, ya sí podemos cortar el hilo de color negro o el hilo con el cual veníamos trabajando. Esa es la forma como incorporamos hilo sin necesidad de estar haciendo nudos. Bien. Ya terminé la vuelta, quité los separadores y lo que vamos a hacer es girar y vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto, así como se me presenta. Introduzco aguja, tomo hilo y cierro. Medio punto en cada punto que observemos sin aumentar y sin disminuir. Lo vamos a trabajar por todo el contorno. Bien, así de esta manera. Una vez que hicimos la vuelta de punto sobre punto, dejamos esto acá como de 8 o 10 centímetros y cortamos. Vamos ahora a trabajar la capellada y para eso nos venimos con nuestras manos en esta posición y ubicamos el punto que esté en el centro. Voy a tratar de acercar como siempre lo hago y más aún este color que es oscuro. Una vez que ubicamos el punto que está en la parte central hacia el lado izquierdo, vamos a contar 4. 1, 2, 3 y 4. Y allí introduzco la aguja. Si estos colores así, bien. Acá introducimos, sacamos y voy a tejer 8 medio puntos. Acá hago este como nudito de seguridad, coloco un marcador que me determina que ahí estoy comenzando la vuelta y a partir de acá voy a tejer 8 medio puntos, es decir, introduzco, saco y cierro. Ya hice un medio punto, voy con el segundo, introduzco, tomo hilo, saco y cierro, así hasta tejer 8.
Ok, siempre llevando este extremo de hilo entre los puntos. Luego de esos 8 vamos a tejer 2 puntos deslizados que se van a hacer cada vez que finalicemos una vuelta. En este caso, esta es la primera vuelta y vamos a finalizar cada vuelta con 2 puntos deslizados, como lo estoy haciendo acá. Este sería uno y voy con el segundo. Este sería el segundo deslizado. Coloco el marcador o el separador de puntos. Ya fijé inicio y final de vuelta. Giro. Vamos a trabajar una puntada que tiene dos facetas. Cada vez que así como cada vez que finalizamos tejemos 2 puntos deslizados, ahora lo que vamos a hacer cada vez que iniciemos vamos a hacerlo en el tercer punto. Y para el caso de la puntada que voy a utilizar, cuando estemos tejiendo, como quien dice, esta vuelta, que es la vuelta interna, vamos a tener la siguiente secuencia. Empezando siempre, ya vamos a ver que se nos vaya eso nublado allí. Vamos a iniciar en el tercer punto con medio pilar, es decir, tomo y voy a iniciar en el tercer punto, que es este, y digo medio pilar. Este sería mi primer punto, seguido de un punto deslizado. Llevo 2, medio pilar 3, punto deslizado 4, medio pilar 5, punto deslizado 6, medio pilar 7, punto deslizado aquí, fíjense, este acá sería deslizado, que sería el 8, y donde tengo el separador, que lo hago medio pilar, sería 9. Observen que me salió un punto más porque yo comencé con 8. Quito el separador y corresponden 2 puntos deslizados. Esto los voy a hacer por dentro. Es decir, introduzco aguja. Siempre repito lo mismo en mis tutoriales, pero es que cada quien tiene su método, ¿verdad? Entonces, este es el mío. Cuando estemos con los puntos deslizados de este lado, recordemos que nosotros llevamos el hilo. Entonces, los vamos a hacer como se los estoy indicando, introduciendo aguja, paso, giro el ganchito y deslizo. Eso se logra cuando yo controlo el hilo. Vamos ahora con el segundo deslizado, introducir, sacar y deslizar. Como ya hice el segundo deslizado, voy a colocar un marcador de puntos. Bien. Ahora giro y voy a tener también la secuencia de puntos, pero cuando esté trabajando de frente, como siempre, la constante es siempre comenzar en el tercer punto, pero para este caso voy a hacer al contrario. En la otra vuelta yo empecé con medio pilar, cuando esté de frente voy a empezar con deslizado. Y digo un deslizado, ese es mi primer punto. El siguiente, medio pilar, sería el segundo. Deslizado sería el tercero, medio pilar cuarto, deslizado 5, medio pilar 6, deslizado 7, medio pilar 8, deslizado acá 9 y termino justo donde ya va acá, que este se me salió 9,
y donde tengo el separador sería el punto 10. Observen que me salió un punto más porque empecé con 8, en la siguiente vuelta me salieron 9 y acá me acaban de salir 10. Quito separador y hago los 2 puntos deslizados como siempre es una norma. Cada vez que terminemos una vuelta hacemos uno y en el que sigue otro deslizado. Coloco separador. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Es decir, ubicamos el centro, contamos 4, allí vamos a comenzar simplemente con un nudo de inicio, ponemos el marcador, a partir de allí tejemos 8 medio puntos, 2 deslizados, colocamos marcador. Por dentro, siempre que estemos por dentro, la secuencia que vamos a emplear es medio pilar deslizado, medio pilar deslizado, medio pilar deslizado. Aquí les deberían en esa primera, bueno, lo que sería la segunda vuelta, les debe dar 9. Luego que tejamos 9, que las vueltas por dentro siempre las vamos a terminar con medio pilar, hacemos 2 deslizados y colocamos el marcador. Giramos. Y cuando estemos de frente, vamos a comenzar deslizado medio pilar, deslizado medio pilar, deslizado medio pilar. Luego 2 puntos deslizados y colocamos marcador. Siendo así, esto en cada vuelta les va a dar un punto adicional. Observen que yo comencé con 8, acá me dio 9, luego me acaba de dar 10. Siempre que estemos los puntos de este lado me va a dar puntos pares y para acá me va a dar punto impar. Yo voy a continuar tejiendo y voy a regresar cuando tenga 29 puntos, ¿ok? Entonces, vamos a seguir tejiendo y cuando tengamos 29 puntos que les va a dar de este lado, regresamos. Ya tejí hasta acá donde tengo 29 puntos. Ahora, esta vuelta donde nos debe dar 30, lo vamos a hacer sin el diseño. Es decir, comenzamos en el tercer punto y vamos a hacer medio punto convencional o medio punto normal o medio punto básico, como ya lo conocemos. De esta manera hasta terminar la vuelta y hacemos los 2 puntos deslizados que corresponden cada vez que hacemos una vuelta. Vamos a comenzar esta parte y la vamos a trabajar en medio punto convencional. Comenzamos en el tercer punto y vamos, ya hice los deslizados que corresponden y vamos a empezar en el tercer punto y vamos a tejer 13 medio puntos acá. Y tejemos 13, este sería 1, 2, así hasta tener 13. Ya hice los 13, ahora me giro, hago el primer medio punto, ¿verdad? Ahí donde lo tengo, hago un medio punto, luego hago 2 cadenitas al aire que van a hacer el ojal, me salto un punto y termino la vuelta como normalmente lo hago, es decir, me salto este y voy acá. Esas 2 cadenetas me forman como el primer ojal. Bien, continúo con esta vuelta. Punto sobre punto. Ya giré y voy a comenzar esta vuelta como siempre en el tercer punto para explicarles qué vamos a hacer acá donde hicimos esas 2 cadenetas. Voy llegando acá donde se hizo el ojal, ¿verdad? Es decir, en este espacio que ustedes ven acá es donde yo hice las 2 cadenetas al aire, pero solamente vamos a rellenar ese espacio con un medio punto. Bien, y eso me da cabida a que quede el ojal y punto sobre punto. Bien, en este caso, ¿verdad? Ya hice el primer ojal. Ahora giro y voy a trabajar esta vuelta punto sobre punto, luego vengo con otra vuelta de punto sobre punto. Vengo ahora con la vuelta número 6 y repito el procedimiento en cuanto a los ojales, es decir, empiezo el primer punto, 2 cadenetas al aire, me salto un espacio y voy al siguiente. Y con eso ya hice el segundo ojal.
Bien, esta es la vuelta número 6. Cuando venga con la vuelta 7, hago el mismo procedimiento. Si estaban acá las dos cadenetas al aire, solamente voy a rellenar con un medio punto y medio punto en el punto que sigue. Giro y realizo la vuelta 2, 4, 6, 7, la 8 y la 9. Hice la vuelta número 9, voy a comenzar la vuelta número 10 y repito el procedimiento. Hago el primer medio punto, 2 cadenitas al aire que me van a permitir darle amplitud al ojal, me salto un punto y voy con el otro. Y termino la vuelta como normalmente lo hago y nos vemos cuando venga de regreso. Y repetimos el procedimiento, es decir, en el espacio donde hemos hecho 2 cadenitas solamente vamos a hacer un medio punto para que tenga allí la amplitud suficiente. Bien, giro y realizo la última vuelta como normalmente lo hacemos, punto sobre punto. Al llegar al último punto de esta vuelta sin hacer deslizados, ¿ok? Dejamos el hilo un poco largo, cortamos y así ya hicimos los 3 ojales de este lado. ¿Dónde está aquí? Acá. Bien, así quedaron definidos los 3 ojales. Vamos ahora con los de este lado. Para el caso de los ojales de este lado, vamos a contar 13 puntos, ¿ok? Comenzando, vamos a verlo mejor por acá, comenzando por el último que sería este, bien, el que nosotros incorporamos a la base. Ese sería el primero, 1, 2, 3, así hasta llegar a 13. Colocamos el marcador de punto y allí es donde vamos a comenzar a trabajar los ojales de este lado. ¿Para qué? Para conservar la misma dirección. Ajá, quité marcador, introduzco aguja. Estaba explicando y no me he dado cuenta que no había reanudado el video. Entonces, bueno, quité el marcador, introduje el hilo. Recordemos dejar un pedacito allí como para irlo llevando entre los puntos, ¿verdad? Aquí dejo el primer medio punto y continúo tejiendo uno por uno. Esta sería la primera vuelta. Cuando venga de regreso con la segunda les indico. Vengo con esta segunda vuelta y cuando me falten 2 punticos para terminarla realizo lo mismo, es decir, 2 cadenitas al aire, dejo de tejer este punto y me voy a lo que sería el primero de la vuelta anterior. De esta manera. Giro, hago ese primer medio punto sobre el punto anterior. Ya va. Sí se puede. Ok. Ay, se me deshizo. Vuelvo a repetir. Ok. Lo logré. Ok. Punto sobre punto. Acá, en vez de tejer 2 como 2 cadenitas, simplemente relleno con 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos saltamos 1. Espero que se me entienda eso, que creo que sí. Yo me estoy saltando 1, pero estoy haciendo 2 cadenetas al aire para poder dar amplitud. Y tejo punto sobre punto. Aquí voy con la tercera vuelta. Cuando venga con la vuelta número 6, repito igual. Me faltan 2 puntos por terminar, levanto 2 cadenitas, me salto solamente una y trabajo el punto de la esquina. Giro y realizo punto sobre punto, es decir, el medio punto que va acá en el primerito, un solo punto en el espacio de las 2 cadenitas y continúo como siempre con el mismo procedimiento de terminar la vuelta, 2 deslizados, me regreso en el tercero. Vengo con la vuelta número 10
y el mismo caso. Cuando me falten dos cadenitas al aire, nos saltamos un espacio, tejemos el último punto, giramos y trabajamos punto sobre punto, ese que está en toda la esquina, que a lo mejor nos cuesta un poquito, pero no es imposible. Tejemos uno solo donde están las dos cadenitas y aquí nos vamos como siempre con punto sobre punto, los dos deslizados. Comenzamos la vuelta en el tercero y vamos a finalizar acá. Dejamos el hilo largo y cortamos. En este caso, de este lado, siempre vamos a terminar acá. Es decir, terminamos ya de este lado. Dejo la hebra larga, corto y terminé el ojal de este lado. Le voy a poner el separador acá. Ok, ya hicimos 3 ojales de cada lado. Bien, vamos a continuar ahora con la parte del talón. Para hacer el talón, desde la parte central vamos a contar 15 y colocamos una marca, y contamos 15 y colocamos una marca, y vamos a comenzar a tejer justo allí donde tenemos la marquita, y empezamos con medio punto hasta llegar a este lado. Terminé esta primera vuelta justo donde está el separador. Allí voy a hacer ese punto que me delimita que terminé la primera vuelta. Bien, lo vuelvo a colocar porque va a ser una referencia bastante importante. Bien, vamos con la segunda vuelta. Para el caso del talón, cada vez que comencemos una vuelta, lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Es decir, en vez de comenzar acá, comenzamos acá. Y estoy iniciando la segunda vuelta. Casi finalizando esta segunda vuelta, debo llegar a donde está el separador. Acá fue donde inicié. Y la otra condición que vamos a tomar en cuenta es que cada vez que terminemos una vuelta, después del último vamos a tejer 3 puntos. Es decir, 1, 2 y 3. Bien, coloco el separador o el marcador de puntos. Ok, giro y voy a comenzar la tercera vuelta. Y entonces aplicamos nuevamente la condición, es decir, cada vez que vayamos a iniciar una vuelta lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja. Voy con la tercera vuelta. Casi terminando la tercera vuelta, quito el marcador, realizo el punto que me define que terminó la vuelta, y como les dije, al finalizar cada vuelta hacemos 1, 2 y 3 medio puntos. Colocamos el separador, giro, y cada vez que inicie una vuelta lo voy a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Ok, esto lo vamos a hacer por un total de 8 vueltas. Ya terminé las 8 vueltas. Una vez que hicimos las 8 vueltas, vamos a seguir recto hasta esta parte y vamos a tejer 2 puntos deslizados. Es decir, vamos a comenzar haciendo el primer punto deslizado según aparezca. Hacemos 1 y hacemos un segundo punto deslizado. Giramos. Comenzamos en el tercer punto haciendo la misma puntada que veníamos trabajando, es decir, vamos a iniciar con medio pilar, luego un punto deslizado. Así vamos a ir con esta secuencia hasta llegar al otro lado, es decir, vamos a ir trabajando punto por punto con la misma secuencia hasta llegar a este lado.
Llegué al otro lado y vamos a hacer también 2 puntos deslizados. Todos debemos tener este hilo acá. Lo que vamos a hacer es que lo sujetamos y allí vamos a hacer el primer punto deslizado, es decir, paso, saco y deslizo. Aprovecho para recoger bien y en el siguiente otro punto deslizado, es decir, introduzco aguja, paso y saco. Giro en esta posición, ahí, así, para que me puedan ver bien. Ya yo voy a acercar la imagen, pero para que vean, vamos a comenzar la segunda vuelta. Acá comenzamos con medio pilar. Vamos a comenzar esta vuelta de frente con punto deslizado. Bien, acá, entonces comenzamos en el tercero. 1, 2, voy a comenzar acá con punto deslizado. Y seguimos la secuencia, deslizado, medio pilar, deslizado, medio pilar, hasta llegar a este lado. Terminando la vuelta 2 y seguimos con el mismo procedimiento. Lo que quiero aquí es que tengan claro que aquí es donde terminó la vuelta. Avanzamos al siguiente y hacemos un deslizado y en el siguiente otro deslizado. Voy con la tercera vuelta y repetimos el procedimiento de hacer la misma puntada desde un extremo al otro, ¿verdad? Y cuando lleguemos acá, pendiente aquí es lo único que tienen que tomar en consideración, es decir, si estamos terminando la vuelta acá, ¿verdad? Este punto salió de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un deslizado y otro deslizado. Giramos y seguimos conservando la secuencia de la puntada. Esto lo vamos a hacer por un total de 8 vueltas. Ay, olvidé decirles algo. Recuerden que les dije que aquí vueltas completas íbamos a hacer 8 con el mismo diseño, pero en la última, ¿verdad? Lo que sería la vuelta 8, vamos a hacer medio punto convencional o medio punto normal. Como siempre, empezamos en el tercer punto y vamos a hacer de esta manera, sin hacer el diseño, ¿ok? Solamente en la última vuelta, de esta manera. Punto sobre punto. Bien, ya terminé esa vuelta número 8. Ahora vamos a trabajar una vuelta por todo el contorno. Y estas vueltas que vamos a trabajar en la capellada, vamos a hacer una puntada que se llama medio punto doble. Es decir, en vez de hacer el medio punto acá, lo vamos a hacer en el punto de abajo. Así nos vamos a ir por toda esta parte de adelante, exceptuando en las esquinas que vamos a hacer 3 punticos juntos para que esa esquina pueda doblar. Ya les digo cómo. Es decir, acá en esta esquina ya coloqué uno, voy a colocar un segundo punto y un tercer punto en el mismo orificio, ¿ok? Y esta hebra que tenemos acá, esta la vamos a ir llevando entre los puntos. Ya giramos, ¿verdad? Y seguimos trabajando por acá. Acá voy a quitar este último. Acá como tengo el ojal, ¿verdad? Paso el punto por allí, por donde está el ojal. Y continuamos trabajando así por todo el borde, tomando la previsión de hacer el punto, o sea, por todo el borde, incluyendo en los ojales para que se pronuncien más, ¿ok? Así vamos a ir haciendo por todo el contorno, ¿verdad? Medio punto, incluso aquí de este lado, y regreso cuando llegue acá. Ya hice la vuelta como les comenté acá. Ahora vamos para la parte del talón, que es la última vuelta que vamos a hacer, y es la vuelta de punto deslizado. Por eso era necesario que trabajáramos medio punto básico en la anterior. Entonces introducimos y deslizamos por todo el contorno solamente del talón,
Es decir, introducimos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Esto lo vamos a hacer hasta este lado, ¿ok? Hasta que lleguemos acá. Ya llegué a este lado haciendo el punto deslizado. Vamos ahora a tirar del hilo que nos quede bastante largo. Cortamos. Ensartamos con la aguja la negra. Introducimos por acá. Creo que se salió de la cámara, pero bueno. Introducimos por ahí. Giramos y comenzamos a esconder en la parte interna, ¿verdad? Por acá. Hasta perder completamente la hebra, vamos a ir escondiéndolo por todo este borde. Para hacer el cordón que nos va a servir, entonces vamos a iniciar de esta manera. Hacemos 2 medio puntos, 1, 2, y vamos a empezar en el primer medio punto. Hacemos en la primera cadenita, hacemos un medio punto, y en lo sucesivo vamos a ir haciendo medio punto en la lazada que tengamos del lado derecho, ¿verdad? Tenemos acá, entonces tenemos allí 2 lazadas. Vamos a ir haciendo medio punto en la lazada del lado derecho, de esta manera. Así hasta el largo deseado, pueden ser 60, 70 centímetros, de esta manera. Acá tomamos, sacamos y cerramos. Bueno, y de esta manera doy por concluido el tutorial de estos zapatos. Espero que les haya gustado y recuerden que la mejor forma que tienen de apoyar el contenido es suscribiéndose, comentando, compartiendo. Y bueno, recuerden, en la descripción del video están mis redes sociales, allí me pueden escribir. Y muchísimas gracias por llegar hasta acá y apoyar mi contenido.